¿Cómo te desempeñas bajo presión y lo haces parecer tan fácil? Quiero decir, obviamente siento presión, pero creo que necesito un momento para sentarme conmigo misma y reconocer que la presión es en realidad, siento que voces externas, personas con expectativas y personas que quieren cosas de mí, lo cual es una bendición a veces disfrazada, pero lo veo como una bendición. Realmente aprecio que la gente crea que puedo lograr todas estas cosas, así que creo que tuve que hacer ese cambio mental a una edad bastante joven y ¿En serio? reconocer que, ya sabes, hay muchas voces ahí fuera, pero al final del día es porque creen que puedo hacerlo. Así que siento que tengo animadores en lugar de, ya sabes, todas estas expectativas aterradoras. Y cuando empecé a hacer ese cambio, las cosas se sintieron mucho más fáciles y fluidas para mí. ¿Sientes que cuando compites no piensas en la presión o es más sobre solo querer divertirte? Es un poco de ambas cosas. Me encanta competir. Soy una persona muy competitiva, incluso fuera de mi deporte, videojuegos, cualquier cosa. Educación física era mi día favorito en la escuela mientras crecía y simplemente me encantaba competir. Me encantaba jugar, todo eso. Así que es muy gratificante para mí cuando puedo competir en algo en lo que soy realmente buena. Y sí, pero también quiero divertirme. Trato de divertirme. Sabes, sinceramente nunca, como quise hacer snowboard. Ese no era el ¿En deporte serio? de mi elección. ¿Cuál era la opción que querías? Oh, Dios mío, bueno, quería un montón, quería ser jinete. ¿Un jinete? Me Ah, encantan está los bien. caballos y me gustaba cualquier cosa relacionada con caballos. Y en mi mente era como las carreras de caballos. Esto fue cuando Porque tenía como 3, creciste en 4 el sur años. de California, ¿verdad? Sí, siempre estuve obsesionada con los caballos. Mi película favorita mientras crecía era Spirit. Está bien. Tal vez tus niñas estén Ok. como obsesionadas con eso algún día. Pero sí, realmente quería ser jinete. Realmente me encantaba el patinaje artístico, pero mi papá fue el que ya sabes, como que quería que me metiera en un deporte. Cuando le dije patinaje artístico, él dijo, bueno, ¿qué tal el patinaje de velocidad o el hockey? Y yo dije no voy a hacer eso. Así que empezamos a hacer snowboard. El snowboard Correcto. fue lo que él pensó. ¿Fue en Torrance donde creciste o creciste en el área de Crecí SoCal en muchos o por lugares, todos nos lados? mudamos mucho, así que he vivido en Cypress, La Palma, Torrance, La Habra, y luego me mudé a Los Ángeles. Viví en Newport por un año y luego me mudé a Los Ángeles. ¿Fue más en Mammoth donde realmente comenzaste a hacer snowboard? Entonces ibas allí y Bueno, en realidad aprendí en Mountain High y siempre quiero dar crédito a Mountain High. Me encanta allí. Buenos está bien. recuerdos, malos recuerdos, recuerdos locos, todos los Pero recuerdos. ahí es donde Mountain comenzó. High, ahí es donde comenzó. Y luego, a medida que empecé a mejorar y a tomarlo más en serio, empezamos a ir a Mammoth. Sí, Sí, eso es genial. Quiero decir, mencionaste a tu papá y él realmente empezó a invertir en ti desde temprano, ¿verdad? Con el snowboard. No dejó su carrera para dedicarse por completo a sí. ti. Entonces, cuando tienes un padre que es tan animador y te apoya, ¿cómo no sentiste también la presión de que, oh, esto tiene que funcionar? Como, necesito realmente ser buena y tener éxito porque él ha invertido su vida en esto también. Sí, creo que eso es definitivamente algo en lo que pensé ¿En mucho. serio? Y mi papá más tarde me dijo que si no lo lograba para cuando tuviera 13 años, como que ya no podríamos costearlo porque mis padres invirtieron todo en mi deporte, lo cual es una decisión tan arriesgada, honestamente, de tomar. Sí. Pero yo no sabía eso y curiosamente a los 13 años empecé a hacerlo realmente bien y comencé a, ya sabes, destacar en mi deporte. Pero creo que la mayor presión que sentí de ellos fue de hecho a medida que nos acercábamos a mis primeros Juegos Olímpicos, porque creo que ese era el sueño. Finalmente lo logré. Me clasifiqué para Sochi cuando tenía 13 Guau. años. Está No sé bien. si lo sabes, era demasiado joven para competir. Clasificaste, pero no pudiste Sí, competir. clasifiqué en segundo lugar, Oh, así Dios que no mío. pude ir. Así que siento que hubo tanta anticipación que se acumuló desde ese momento. Y una vez que me acercaba, como esa temporada de 2016, 17 fue la temporada más aterradora de mi vida. Simplemente el ambiente cada vez que entraba en los espacios era tan tenso y estresante. Siento que todos se están poniendo muy intensos esperando calificar para los juegos. Ahora estoy en la contienda para calificar para los juegos. Tuve que sentarme con mis padres y decirles, esto no se siente bien. ¿En Esto se serio? siente realmente intenso.
Entiendo que ustedes, obviamente, quieren esto para mí, y yo también, pero necesito un sentido de normalidad porque en todos los demás lugares a los que voy no se siente normal. Tampoco, así que solo necesito que el hogar se sienta como hogar. Tenías Sí, 16, casi 17, supongo, por esa época. Así que es casi como, ¿y si cometo un error o no califico o me caigo? Entonces toda esta, como expectativa, como que se y desmorona. también quiero decir que para mis primeros juegos, clasificar fue muy duro. O sea, todavía hay chicas de snowboard de Estados Unidos muy buenas, pero como en aquel entonces era principalmente barridas de podio de Estados Unidos. En su mayoría eran increíbles y entonces clasificar era realmente intenso porque era casi como si tuvieras que dar lo mejor de ti, como si te clasificabas para los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, casi se sentía como si tuvieras garantizada una medalla en ese momento, porque eran tan buenos. Sí, No estaba garantizado como esto va a ser no, fácil. sabía que tenía una buena oportunidad porque estaba subiendo al podio consistentemente, pero nunca había experimentado ese tipo de presión y ese tipo de expectativa antes. Y así que recuerdo entrar en todas mis carreras para los eventos de clasificación. Así que un poco más sobre el proceso de Dime. clasificación. Dime. Básicamente es la temporada antes de los Juegos Olímpicos. Podría estar completamente equivocada, pero hay en algún lugar, pero creo que son 5 eventos, 4 o 5 eventos. Y básicamente son las 4 mejores chicas basadas en todos esos eventos. Así que la mejor manera de garantizar un lugar es como ganar un par de ellos o Las 4 primeras van las de 4 Estados mejores. Unidos. Sí, las 4 mejores van. Y basado en tus resultados en esos eventos, creo que toman como los 3 mejores resultados o algo así y luego los promedian y así deciden quién va. Así que tienes que ser increíble en al menos 3 eventos. ¿Durante un periodo de 6 meses o es un año o cuánto tiempo? No, es como un periodo de 2 meses. Así que si te equivocas en 2 meses, Es como estás que acabado. comienzas la temporada y piensas, está bien, podría ir a los Juegos Olímpicos. Y de repente, boom, se acabó. Y luego la gente va a los Juegos Olímpicos. Es muy rápido. Es uno tras otro. Creo que el primer evento de clasificación es en diciembre, como a principios de diciembre. Y luego el resto son en enero. Y luego vamos a los Luego Juegos. te vas como un par de semanas En después. febrero. Sí, es muy intenso. ¿Cómo te sentiste al entrar en estos recientes Juegos Olímpicos? Porque estabas lesionada. Sí, no te me sentías sentía bien. Porque habías ganado previamente 2 medallas de oro, pero luego vas a estos próximos Juegos Olímpicos un poco lesionada, sin sentirte bien. Como dijiste, ¿cómo mantienes la confianza y también no dejas que el miedo a la presión o ¿y si fallo? O ¿y si mi lesión me Sí. detiene? O las expectativas del mundo Sí. ahora, ¿cómo navegas eso? Quiero decir, fue difícil, ¿sabes? Creo que definitivamente fue un momento muy duro. Probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que manejar en mi carrera. He sido tan bendecida y afortunada de ir a cada uno de los juegos completamente sana. Y afortunadamente, en realidad me había clasificado para los juegos la temporada anterior. Entonces no No tenías tenía ese que estrés. clasificar esa Eso es temporada, bueno. lo Eso es cual fue sí, genial. pero tienes que estar sana. Y entonces, ya sabes, el plan era, está bien, no voy a competir mucho esta temporada, voy a entrenar solo para los juegos y luego iré. Y eso fue lo que hice al ir a Pekín también. Pero desafortunadamente en el primer campamento de entrenamiento que había planeado en el invierno fue cuando sucedió, como el segundo o tercer día, así que no tuve repeticiones antes de esto. Wow. Regresé directamente a casa, me rehabilité tanto como pude, porque no era necesariamente un problema de dolor. Era más que mi hombro seguía saliéndose, y si tu hombro se sale, no hay mucho que puedas hacer. Sí, puedes volver a colocarlo, pero seguirá saliéndose. ¿Es tu hombro izquierdo Sí, o derecho? mi hombro izquierdo. Y entonces fue una de esas cosas donde creo que pasé una semana, tal vez 10 días aquí en Los Ángeles, haciendo mi rehabilitación y luego tratando de volver a la nieve lo antes posible para hacer algunas repeticiones. También es probablemente el miedo de, si me caigo y me lastimo el hombro, el daño que eso podría causar también. Exactamente. No quiero lastimarme antes de ir a los juegos. Totalmente. Pero ya había pensado en un plan en mi mente, que tal vez era una locura, pero yo estaba como, ¿Qué fue está eso? bien. Bueno, si sale simplemente ponlo de nuevo. Vamos a meterlo de nuevo. ¿No fue doloroso? Pues sí, dolió, pero también Vuelve a ponerlo. vivo en un Eres un mundo de atleta. dolor, Sí. como siempre estoy en dolor. Así que esto Sí. vamos a añadirlo a la lista de cosas que duelen. Pero no, creo que dije, está bien, solo lo volveremos a colocar. Haré todo lo que pueda.
conseguiremos un soporte. Pero lo más molesto fue que tuve que reaprender cómo hacer todos mis trucos sin este brazo. Porque realmente necesitas usar la fuerza de eso. ¿Cómo lo Sí. hiciste? Necesito hiperextenderlo casi, y es cuando está más vulnerable, cuando estoy haciendo mis trucos. Necesito todos mis brazos. Porque realmente estás balanceándote en el aire. Literalmente estoy haciendo lo máximo, como agitando, como girando, todo eso. Las personas que están mirando podrían pensar, en realidad es mucho giro de las caderas, lo cual supongo Sí. que lo es. Pero necesitas el impulsor con la parte superior del Sí, cuerpo también. entonces fue realmente difícil. Así que en los pocos días que tuve en la nieve, tuve que intentar reaprender cómo hacer todos mis trucos. Con un brazo. Y es tan decepcionante porque es casi molesto. Casi desearía que fuera, esto es algo oscuro, pero casi había deseado que fuera una lesión más grave, si eso tiene sentido, porque entonces estaba claro que como no podía hacerlo, o como yo, ¿sabes? Pero toda esta área gris fue realmente difícil de navegar para mí, porque estoy como, me siento bien, siento que puedo hacer esto, pero mi hombro se sale en medio de mi carrera. No hay nada que pueda ¿Terminaste? hacer. Tengo que parar. Así que ahí es donde es realmente frustrante. Y también donde fue frustrante porque sentía que la gente no entendería cómo era eso tampoco. Sí, y no sé si alguna vez tuviste el miedo de cómo estoy yendo, 15 metros en el aire, y si caigo en eso, Sí. entonces también el dolor de eso. ¿Sabes? Podría estar acabada, si ya es vulnerable. Sí. Para mí, tendría miedo de eso. Es como, Sí, bueno, nunca fui de preocuparme por el dolor. Está bien. De nuevo, como que he tenido dolor crónico de espalda desde Claro. que tenía 15 años. Así que no es gran cosa, solo era más inconveniente para mí. Creo que es la mejor manera de decirlo. ¿cómo navegas eso? ¿Cómo visualizas antes de salir a correr en los Juegos Olímpicos cuando no estás segura de si realmente puedes completar la carrera? Creo que es difícil. Mentalmente siempre hay una pequeña voz en tu cabeza que dice, esto podría pasar. ¿En serio? ¿Sabes? Prepárate para eso. Hice lo mejor que pude. Sabía que estaba en una gran desventaja, porque todos los demás han entrenado, montado todo el invierno y yo llego. Creo que la noche de la final fue mi 8º día en la nieve en ¿Cómo? total. 6 meses o algo así. Sí. Exactamente. Es como si no estuviera donde podría estar, pero también estoy lidiando con esto, que es parte del deporte. Voy a hacer lo mejor que pueda y lo que sea. Eso es a lo que tuve que llegar. Es ahí donde surge la depresión. Es cuando piensas que tu cerebro va a cambiar o piensas que tu sistema nervioso, todas estas cosas van a cambiar dentro de ti. Y sin embargo estableces esa línea base después de ese gran golpe de dopamina y ese logro, y te quedas con el mismo cerebro que siempre has tenido sin hacer el trabajo.